Muy buenas noches, soy la doctora Lidia Vilcaluna, docente de la materia de contratos civil 3. Mi especialidad, el área civil. Esta noche me dirijo a ustedes para que me conozcan y podamos entablar esta relación docente-estudiantil y esta gestión que se nos presenta. Conforme a las disposiciones establecidas por nuestras autoridades de la universidad, vamos a iniciar este curso en primera instancia mediante este video. Ya daremos la posibilidad posterior de continuar las clases a través de Zoom y, Dios mediante, las clases presenciales. Debo indicarles que tengo una modalidad de trabajo, la que puede modificarse, puede variar de acuerdo a las circunstancias y al acuerdo entre partes. En primer lugar, debo indicar que la evaluación, ya es sabido, conocido por todos ustedes, es de una puntuación de 100 puntos. El mismo que está dividido en 3 partes. El primer parcial va a estar constituido por un examen escrito que tiene una valoración de 15 puntos y 10 puntos destinados a los trabajos que vamos a hacer en el transcurso del avance de las clases. El segundo parcial tiene la misma modalidad, el examen de 15 puntos y 10 puntos destinado a trabajos. Debo indicarles que mi materia no es netamente teórica, sino también práctica, cuestión de que ustedes puedan realizar la práctica y poder salir al campo laboral ya con conocimiento y manejo de procedimientos. El tercer parcial está destinado a 3 puntos. Primero, vamos a dar un examen final sobre 20 puntos. Vamos a dar un puntaje de 5 puntos para los trabajos que realicemos en clases y 25 puntos estarán destinados a un trabajo monográfico que ustedes van a ir realizando, ya sea de manera individual o en grupo, dependiendo de cómo se presente la situación. Esa es la modalidad de trabajo. Debo recordarles que el horario de clases de nuestra materia es los martes a las primeras horas y los días jueves también a las primeras horas. Las clases las vamos a ir coordinando, van a ser en estas horas, puesto que muchas personas de este paralelo lógicamente trabajan en el día, por eso han elegido el turno noche. Entonces, a fin de no perjudicarlos o que se perjudiquen, vamos a en todo lo posible presentar en nuestro horario de clase, ya sean videos, ya sean videoconferencias, todo va a ser en nuestra hora de clase. Por tanto, esta es la modalidad de trabajo. Nuestra materia en sí es de mucha importancia, toda vez que nos sirve, digamos, de alguna manera, como una forma de que el estudiante tenga bastante conocimiento, desarrolle su formación intelectual en cuanto a lo que es el contrato, que es una de las fuentes de las obligaciones. Y esto lo vamos a hallar en la parte segunda del Código Civil, ¿no? En el título primero, capítulo primero, que está a partir del artículo 450 hasta el 999 del Código Civil. Les voy a dar ahora una pauta genérica, una pauta general de lo que es nuestra materia. Van a ver ustedes cuán importante es nuestra materia en cuanto a estos elementos específicos o breves que les voy a ir detallando. Debo indicarles que el Código Civil, ya si ustedes revisan el Código Civil en el artículo 450, nos da inicialmente un concepto de lo que es un contrato y nos dice, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Cuando hablamos de contratos, estamos hablando de dos o más personas. Tiene que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. Se presentan una variedad de contratos, tanto onerosos y no onerosos. Siempre les comento en clases a mis estudiantes de que materia civil tiene mucho que ver con el dinero, con el aspecto económico, ¿no? A diferencia de otras áreas, como es el penal. En materia civil, el litigante, el cliente, lo que busca es que se le dé tutela jurídica y que pueda efectuar, ¿no? Actos jurídicos relativos al aspecto económico o a aspecto a beneficiarse, por ejemplo, en el caso de la donación. Entonces, nuestra materia es muy importante en ese sentido. Y es de ahí que el artículo 450 del Código Civil nos habla de dos o más personas, sujetos activos, sujetos pasivos. En cuanto a los sujetos, podemos hablar de el sujeto activo puede ser uno, dos o tres, unilateral. Hablamos de la mancomunidad, que han debido aprender seguramente ya en obligaciones. Y lo mismo sucede en cuanto al sujeto pasivo, uno o dos o tres, una mancomunidad también, ¿no? De sujetos. Y cuando dice se ponen de acuerdo, está hablando de esa voluntad de constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica. Constituir está refiriéndose a crear,
Cuando un sujeto A otorga un préstamo al sujeto B, el sujeto activo otorga un préstamo al sujeto pasivo, en el momento en que éste hace la entrega, están constituyendo un acto jurídico que es a través de un contrato. Se va a plasmar esto en un contrato. Cuestión de que se dé la eficacia pertinente, ¿no? Y surta sus efectos a futuro, que lo vamos a ir viendo en qué sentido. Eso hemos dicho en cuanto a lo que se refiere a constituir. Modificar, se puede modificar un contrato, una situación jurídica, ¿no? Cuando hablamos de modificar, estamos hablando en el caso de un sujeto que en primera instancia adquiere en calidad de alquiler un bien inmueble a través de un contrato de alquiler, pero posteriormente puede convertirse ese alquiler en compraventa. Podemos modificar a través de otro contrato esta relación jurídica que ha surgido entre ambos sujetos. Extinguir. Regresamos al ejemplo de la prestación. Lo que generalmente sucede con las entidades bancarias, un sujeto X obtiene un préstamo de una entidad bancaria y cuando la entidad bancaria, cuando termina de cancelar toda la deuda, la entidad bancaria le extiende una minuta o es un contrato a través del cual se demuestra que el sujeto pasivo ha llegado a cancelar la prestación debida y que se levante todas las medidas precautorias que hayan pesado sobre la misma. Entonces, a través de este contrato se muestran esas tres formas de actividad, ¿no? Que se va a presentar en este acto procesal civil. Como ustedes verán, es de mucha importancia lo que es la materia de contratos, que va a ser practicada a diario en su vida laboral, en su vida común como profesionales. Hay varios elementos y entre estos tres elementos que quiero resaltar, como introducción, digamos, de alguna manera a nuestra materia, y hablamos de que el contrato no es un contrato por hacerlo, como lo realizan los empíricos, ya sea en la 16 de julio o algunos empíricos que están constituidos por la ceja, sino también estos contratos deben cumplir con determinados elementos. Y ahí hablamos de los requisitos de los contratos, que es un elemento fundamental, hablándoles de manera genérica, ¿no? Dentro de los requisitos de formación se requiere tres elementos: el consentimiento, el objeto y la causa. Cuando hablamos del consentimiento, estamos hablando de la manifestación de la voluntad, el querer interno, qué es lo que quiere, qué es lo que va a expresar el sujeto en un contrato. Y es necesario, ¿no?, de que exista la voluntad del sujeto para constituir un contrato, porque si no hay esa voluntad, entonces estaría viciada ese contrato, y lo vamos a explicar luego eso. El objeto es otro elemento fundamental dentro del contrato. Cuando hablamos del objeto, estamos hablando de la figura jurídica que las partes pretenden realizar, ¿no? ¿Qué sucede cuando el estudiante va a la universidad? ¿Qué pretendo al ir a la universidad? ¿Qué pretende el que realiza una compra-venta? ¿Qué pretende el vendedor, el comprador? ¿No? Va relacionado con la causa, que es el tercer elemento esencial para la formación de un contrato, la causa. Estamos hablando lo que cada uno interiormente, ¿no?, busca, desea, mi deseo, la causa. En el caso del vendedor será recibir, ¿no?, el pago, ese dinero, ¿no?, a cambio de la transferencia del derecho de propiedad que le va a realizar al comprador. Y el comprador, lógicamente, es adquirir el derecho propietario de este bien inmueble, ¿no?, con la finalidad de tener un techo para él y para su familia. Son esos tres elementos para los requisitos de la formación del contrato. Pero también existen los requisitos de validez. Y estamos hablando de dos elementos. Uno, para que un documento o un contrato sea válido, el contrato debe ser suscrito por sujetos que gozan de la capacidad de obrar. ¿Qué dice el Código Civil en cuanto a la capacidad de obrar? Esta se adquiere a partir de los 18 años. O sea, a partir de los 18 años ya uno tiene la capacidad de ejercer los derechos que ha adquirido. ¿Y cuándo se adquiere los derechos? ¿No? En el momento de la concepción, porque estando en gestación inclusive una persona puede llegar a heredar, adquiere derechos, pero cuando va a ejecutar esos derechos es después de los 18, a partir de los 18 años ya ejerce esos derechos. Entonces, cuando un sujeto va a suscribir un contrato, debe, en ese momento en que se escribe el contrato, debe gozar de la capacidad de obrar. Puede realizar actos de disposición. ¿Qué significa eso? Que puede realizar una venta, ¿no? Puede dar en alquiler, puede dar en anticrético, puede obtener un préstamo y darlo en hipoteca, si bien, etcétera, etcétera. Y el segundo requisito de validez es referente a que tiene que existir la voluntad. Y esta voluntad tiene que estar exenta de vicios. ¿A qué me refiero cuando hablamos de que esta voluntad tiene que estar exenta de vicios? Si hablamos de una presión psicológica, está viciando el contrato, ¿no? Si alguien viene y le dice a un sujeto, a una persona, firmas este contrato de compra-venta o voy a matar a tu familia.
Estamos hablando de de una presión psicológica en el sujeto y haciendo que éste pueda realizar un contrato, suscribir el contrato. Luego tenemos también la presión física, es decir, que se tenga que acudir a la violencia, ¿no? Física, golpearlo, amenazarlo, golpearlo con instrumentos y presionarlo, incluso hasta tal vez tomarlo de la mano para que firme el contrato. Entonces se está dando, lógicamente, se está presionando, se está obligando al sujeto a firmar, a suscribir un contrato. Y esto sí tiene efectos en un contrato, por eso es muy importante saber de estos elementos para el contrato. ¿Qué sucede si cuando hablamos de los requisitos de forma, ¿no? Se afecta? ¿Pero qué es lo que afecta? Afecta a la constitución del contrato, ¿no? Cuando un sujeto recurre a la violencia para lograr la suscripción de un contrato, ustedes se darán cuenta que ahí no hay consentimiento, porque está siendo presionado, ya sea física, psicológicamente, está presionado para suscribir un contrato. En este caso, cuando existe este tipo de afectación en un contrato, estamos hablando, ¿no?, de un vicio que va a afectar de nulidad, es decir, definitivamente el contrato está naciendo a la vida jurídica de manera muerta, como se dice, ¿no? Nace muerto a la vida jurídica, no va a surtir ningún efecto. Nulidad, desaparece, el contrato no existe. Pero cuando este vicio afecta a un requisito de validez, por ejemplo, que el contrato sea suscrito por un menor de edad, este contrato simplemente va a afectar de manera parcial, es anulable. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera el contrato sí nace a la vida jurídica y puede surtir sus efectos mientras no sea reclamado. Ojo, que un menor de edad adquiere en calidad de compra-venta a través de sus tutores o ha recibido en calidad de herencia un bien inmueble o ha suscrito un contrato. La parte contraria no observa, no dice nada. Puede transcurrir el tiempo, el menor de edad adquiere la mayoría de edad e inmediatamente este contrato puede surtir sus efectos de manera normal, ¿no? Un menor de edad ejecuta, o puede ser mucho mejor, obtiene un préstamo de dinero. No se olviden que si es menor de edad, supuestamente su contrato es inválido, ese acto que ha realizado el menor. Pero por el transcurso del tiempo, el acto realizado por el menor va a surtir sus efectos. Puede el acreedor, una vez cumplidos los 18 años, exigirle el pago al menor. ¿No me entienden? Puede suceder de muchas maneras esta situación, la nulidad, la anulabilidad. Entonces hay que ver y hay que analizar en cada uno de los contratos cuáles son sus efectos, cuáles son los requisitos de validez y de forma, que los vamos a ir viendo en el transcurso de esta gestión. También vamos a ver en cuanto a lo que es la clasificación de los contratos, qué tipos de contratos hay, qué tipos de... en qué se subclasifican, dependiendo de qué, del tiempo, de las circunstancias, del contenido, etcétera, etcétera. Es una situación que lo vamos a ir presentando en el transcurso de nuestras clases. Debo indicarles que voy a ir pasándoles por los medios más factibles la documentación pertinente, el material necesario para que ustedes vayan estudiando sucesivamente. Simplemente indicarles que ya se ha sabido de algunos paralelos que no todos los estudiantes tienen la mayor posibilidad de acceder al internet o el poder acudir a un curso de aprender alguna aplicación. Muchos, como les digo, el turno de la noche la mayoría trabaja, tenemos estudiantes que son policías, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. Entonces, en ese aspecto yo quiero que no se preocupen, nos vamos a estar coadyuvando en este sentido. Yo enviándoles todo el material posible para que puedan comprender y estudiar mi materia. Simplemente me queda agradecerles por su atención y indicarles que si vamos a llevar una clase mediante Zoom, yo voy a estar comunicándolo anticipadamente para que todos puedan disponer de un tiempo que corresponda. Entonces, quiero agradecerles nuevamente y muchas gracias. Hasta luego.